Ezequiel capítulo 3, gloria al Señor. ¿Estamos alegres, hermanos? Amén. Bendito sea el Señor. Ezequiel capítulo 3. Gloria al Señor. Isaías, Jeremías, Ezequiel. ¿Lo tenemos todos? Ezequiel capítulo 3. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo el versículo 16. Y dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Repitamos el verso 17. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Decimos amén a la palabra del Señor. Gloria a nuestro Dios. Tome su asiento. Vamos en esta oportunidad a compartir el tema, y es la responsabilidad del atalaya. Dios pone un grande compromiso al hombre que Él escoge para que esté monitoreando, vigilando. Atalaya se utilizaba en los tiempos antiguos, donde en el muro de la ciudad, porque las ciudades estaban siendo amuralladas para que el enemigo no invadiera y no lo sorprendiera. A pesar de que tenían los muros, en lo alto de la torre, en cada muro, estaba una atalaya. En los 4 puntos cardinales de la ciudad estaba una atalaya en cada torre. Y esto era para que estuviera vigilante, porque lo ponían en alto para que a la distancia él tuviera una visión amplia de que el enemigo no lo fuera a sorprender. Y cuando un enemigo venía y el atalaya estaba percibido, tocaba el toque de trompeta para que la ciudad, los habitantes se prepararan para guerra, para que el enemigo no lo sorprendiera. Y de esta manera, cuando el atalaya estaba vigilante en las alturas, no los podía sorprender el enemigo, porque Dios estaba vigilante y había puesto a un hombre para que monitoreara. Esto es en la vida literal, pero viviendo la vida espiritual, el atalaya no es diferente. La responsabilidad que tiene aún es mayor, porque el enemigo no se ve físicamente. El enemigo de la iglesia no es físico, sino que es espiritual. Si nosotros leemos lo que dice Efesios capítulo 6, dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. Cuando estamos viendo el panorama de la iglesia, hay muchos atalayas que están dormidos a estas alturas. Creen que no tenemos guerra porque hay acuerdos de paz dentro de la nación. Dice: estamos todo bien, salimos a predicar y ahí está bien. Pero la guerra espiritual es una guerra que no tiene cese de tiempo. Mientras hay dos bandos, está el reino de los cielos y está el reino de las tinieblas. Está el pueblo de Dios y el pueblo influenciado por las tinieblas. Y el pecado es la herramienta, el arma que destruye a mucho pueblo cristiano en estas alturas. Y a partir de ahí, la iglesia se ha adormecido tanto porque los atalayas son ciegos. Esto lo dice Isaías capítulo 55. Si nosotros leemos lo que dice el capítulo 56 verso 9, y dice: y todos sus atalayas son ciegos, todos ellos aman el dormir, soñolientos, todos ellos son perros mudos, porque ven el pecado y no le advierten al pueblo que esto va a destruirlos, aunque ellos digan tener paz. Ahora, cuando nosotros vemos lo que está acarreando hoy en pleno siglo XXI, cuando todo debería de estar preparado y apercibido que nuestro Señor viene, la iglesia está tan adormecida porque sus atalayas se han dormido.
Ellos no están vigilantes, no están peleando la batalla. ¿Cuánto pueblo está diciendo, estamos bien en la iglesia, practicando el pecado? ¿Y esto a qué se debe? Porque son atalayas ciegos, son atalayas que están dormidos. Y estoy hablando, si usted lee esta cita base, dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, para que oigas mi palabra y les amonestes de mi parte. ¿De qué está hablando? De la responsabilidad que Dios le da a cada cristiano. Aquí no me esté diciendo el atalaya es el pastor. El atalaya es usted. Usted es un siervo de Jesucristo, por cuanto es una atalaya de guardar su casa espiritual, su vida espiritual. Cristianas que están viviendo de una forma depravada, un vestimenta según el mundo, no según Dios, han descuidado su casa espiritual. Son atalayas ciegos que no están vigilantes y el enemigo los ha sorprendido y los ha destrozado. Ahora, ¿por qué lo digo de esta manera? Porque muchas veces cuando soy a hablar de atalaya, nosotros apuntamos que el pastor es el atalaya. Y ese es un gran error, porque Dios dice que cada uno va a dar cuenta de su vida en esta tierra. El punto más importante no es acusar al pastor, al líder que está a cargo. La responsabilidad a diario para vivir en santidad es suya, es mía y es individual. Esto no depende del grito de otro, depende de tu vida en santidad. A partir de ahí, nosotros observamos hoy a los alrededores. Hay un montón de cristianos ebrios de pecado y no estamos vigilantes muchos. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice Levítico capítulo 10. Gloria al Señor. Levítico capítulo 10. ¿Lo tenemos? Gloria al Señor. Vamos a leer a partir del verso 9. Dice de la siguiente manera: y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Jehová que Jehová les ha dicho por medio de Moisés. Mire para acá. Acá estamos encontrando las primeras posturas que dice, le está diciendo a Aarón, y le dice: tú y tus hijos no beberán vino ni sidra en el tabernáculo, porque, y esto será estatuto perpetuo de generación en generación. ¿Entendemos lo que estamos leyendo? Aquí estamos viendo la postura de los hijos de Aarón, el sacerdote, y dos hijos que ofrecieron fuego extraño delante de Dios, que Dios no les había pedido, y este es Abiú y Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón. Y cuando ellos ofrecen fuego extraño que Dios no les había pedido, dice la palabra de Dios que fuego de Dios descendió del cielo y los quemó vivos y murieron. Y cuando esto sucede, viene la sentencia de parte de Dios a través de su siervo Moisés y les dice, primero les dice que no lo vayan a enlutar, no vayan a demudar su rostro, no vayan a vestirse de cilicio, porque si lo hacen, si guardan luto a estos que han tenido el tiempo para presentar fuego extraño a Dios, y le guardan luto, dice que inmediatamente van a morir, les dice Dios, porque están apoyando prácticamente lo que a mí me ofende. Y es ahí donde luego les dice a ellos, tú y tus hijos, la descendencia del sacerdocio,
Dice, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. ¿Qué es lo que produce el vino y la sidra? Produce ebriedad. La ebriedad produce una dilocuencia mental, un dominio de todo tu cuerpo. No eres sobrio, no te puedes mantener firme porque andas tambaleante. ¿Qué es esto? Personas que no están bajo el poder de Dios, no están viviendo la santidad, son personas ebrias que tanto sobreabundan en pleno siglo XXI. Llamados cristianos ebrios, y no estoy hablando de exclusivamente que solamente los que consumen bebidas embriagantes. Estoy hablando de personas ebrias de los deseos del mundo, de los deseos de la carne y de la influencia de Satanás sobre sus vidas. A partir de ahí comienza esta advertencia, porque dice, tú y tus hijos no beberéis vino ni sidra para que no muráis. Está hablando exclusivamente y dice, y esto será estatuto perpetuo por todas las generaciones. Ahora, si ayer se hablaba de que Dios es un Dios santo y que es necesario vivir en santidad, estatuto perpetuo es eso. ¿Cómo es que ahora tanto paganismo dentro de las congregaciones y los denominados cristianos? No han entendido mucho pueblo, no hemos entendido que Dios es un Dios que no pasa de moda, es un Dios que trasciende las temporadas, que es un Dios que vive desde la eternidad hasta la eternidad, que Él no hay cambio de variación. Él dice que su palabra es perpetua y se cumplirá porque es fiel y verdadero quien lo ha dicho. Ahora, hable de santidad hoy en día muchos cristianos, de vivir en santidad. Le aseguro que le traerían, que quizás le traerían una respuesta de que usted es demasiado santulón, que usted vive una vida muy dogmática, una religión. Eso le dicen los paganos de hoy en día, y son cristianos según ellos, pero viven una vida de desorden. La iglesia son tiempos donde debemos de estar preparados. ¿Qué es esto, estar preparado? Es estar limpias nuestras vestiduras, limpios nuestros vestidos, limpios de la inmundicia del pecado, limpios de los deseos de la carne, limpios de la contaminación que hay en este mundo, porque la mancha del pecado, dice Jeremías, no se quita ni con lejía ni con jabón. O sea, no hay astucia humana para quitarte la mancha de haberle fallado a Dios. Solamente un corazón contrito y humillado alcanza misericordia. ¿De qué estamos hablando? Cuando a través de Moisés le está dando estos dictámenes, estos estatutos al sacerdocio de la nación de Israel. Pero usted me dirá, pero era para los sacerdotes. Es lo que decía cuando dice, yo te he puesto por atalaya. No dice Jeremías, no dice Ezequiel, a ti te pongo por atalaya. Dice, tú hijo de hombre. Está hablando a cada uno de los cristianos, está hablando al pueblo santo de Dios. No es que, si hubiera dicho ahí, a ti Ezequiel, hijo de hombre, te pongo por atalaya, o sea que la responsabilidad caía solo sobre él. Pero cuando dice, y tú, hijo de hombre, mira que yo te he puesto por atalaya, ¿de qué está hablando? Está hablando, ¿quién es hijo de hombre acá? Bueno, la pregunta es, ¿quién considera que no es hijo de hombre acá? Entonces, si usted es parte de ese remanente de la descendencia de Dios, de la descendencia de ser humanos, o sea que sí tenemos este llamado. A ti te he puesto por atalaya. Pero hermano, si yo no soy el pastor, pero tú tienes la responsabilidad de guardar tu casa espiritual limpia y santa para agradar a tu Señor. Aquí no diga, no, es que, oye hermano,
Hoy ni nos estamos reuniendo. Hay el pastor, a ver qué nos dice. ¿Cuál? El pastor está librando su batalla también. Aquí cada quien libra su batalla espiritual día a día. No me diga que hace 3 meses dejó el enemigo de atacar a la iglesia, porque entramos en cuarentena. Abstenernos de reunirnos en los cultos, no. Ese es el error más grande de muchos atalayas dormidos. En estas alturas el evangélico debe de estar vigilante. 2 cosas debemos de estar esperando: una, que el enemigo no nos sorprenda, y otra, que nuestro Redentor venga. Son 2 cosas que debemos de estar vigilantes. ¿Somos atalayas o no? Es que muchos, ¿sabe cómo categorizan al atalaya? Al pastor que está en lo alto. Ellos son el pueblo que está dentro de las murallas. Gran error. Dije que el atalaya en aquel tiempo se figuraba así, que las murallas de la ciudad contenían adentro solo al pueblo, y en lo alto estaba el atalaya, porque era cuidar físicamente. Pero ahora la guerra se ha vuelto no física, sino espiritual. Y la guerra espiritual no la contienes aquí en estas 4 paredes físicas. La guerra espiritual, para guardar y mantener limpia tu casa espiritual, tienes que pelear día con día contra tus propios deseos de la carne. Tienes que pelear día con día contra la influencia que el mundo y sus deseos, que son pasajeros, quieren llegar a ti. Esta es una guerra que no ha cesado a pesar de que estemos en cuarentena. Aunque muchos digan, estamos todo bien, hermano, ahorita. Mentiras, estamos en guerra. Y es una guerra que está matando a multitudes, porque muchos cristianos atalayas dormidos están de vacaciones, según ellos, en este tiempo. No están llevando un tiempo de ayuno, un tiempo de oración, un tiempo de pelear la buena batalla, porque son personas adormecidas por todo lo que les rodea. Muchos, recalco esto, estaban deseando vacaciones, que las iglesias no presionaran tanto, no demandaran tanto el estar congregándose. Hermanos, si uno no puede, ahora les llegó ¿cómo que llaman? Estas cuarentenas como anillo al dedo, como dicen. O sea, lo anhelado. Ahora, ¿por qué? Porque son atalayas ciegos. Vamos a ver lo que dice Isaías, capítulo 56. Gloria al Señor. ¿Está alegre, hermano? Gloria al Señor. Isaías capítulo 56. ¿Lo tiene? Gloria al Señor. Verso 8 dice: dice Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados, todas las bestias del campo, todas las fieras del bosque venid a devorar. Sus atalayas, ¿son qué? Son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos, perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. ¿De qué está hablando Dios acá? Primero habla y hace un anuncio al Señor. Todas las fieras del bosque, todas las fieras del campo, venid a devorar. Porque sus atalayas son ciegos. ¿De qué está hablando? La responsabilidad de la iglesia. Ahora no es que, y Dios da el sinónimo de que el pastor es el atalaya y el rebaño es el que corre el riesgo. Quiero llevarlo a esta postura de lo que dice Isaías, exclusivamente a los líderes, a los pastores que están corrompiendo las congregaciones y diciéndole a la oveja que no esté en peligro cuando estamos rodeados de enemigos. Si nosotros somos entendidos y no somos ignorantes, porque aquí dice la palabra claramente, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. ¿Qué es la ignorancia? Desconocer, estar en oscuridad. ¿Por qué? ¿Cómo se sale de la ignorancia? Si quiere salir de la oscuridad a la luz, tiene que ser por la luz de la palabra. Porque dice
la palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y esto, el que no tiene la palabra de Dios, el que no medita en la ley de Dios, es ignorante. Ignora cuál es el deber que Dios le ha encomendado como atalaya. Y esto lo dice acá: sus atalayas, todos ellos son ciegos, todos ellos ignorantes. Pero sigue diciendo: todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Vea que esta es una sentencia grande que Dios está dando exclusivamente a los atalayas, que son su pueblo, a la iglesia. Aquí no estamos diciendo, no, pero es que Dios estaba hablando de los pastores de aquel tiempo. Está hablando a cada cristiano, a cada uno de nosotros, porque si nosotros leemos lo que dice Levítico, estaba diciendo exclusivamente a Aarón, al sacerdocio de aquel tiempo: tú y tus hijos no beberán vino ni sidra, porque si lo hacen ciertamente morirán. Estaba diciendo a ellos. Usted dirá, pero es que ahí son los sacerdotes, siempre tirándole la piedra a otro, como algunos dicen. Esta palabra le hubiera caído a mi pastor si hubiera oído esto. Esta palabra le hubiera caído al hermano, que no, si es para usted, no es para nadie más. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que ya era para los sacerdotes, la instrucción que estaba dando a través de Moisés el Señor, que no bebieran vino ni sidra, porque ciertamente morirían si lo hacen. Ahora vamos al contraste. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios en primera carta de Timoteo? Dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿A quién le dice? A la iglesia, a los atalayas. Es tiempo de no estar ebrios con los deseos de la carne, con los deseos del mundo, con la influencia que Satanás está oprimiendo. Es tiempo de pelear una buena batalla. Es tiempo de decir: Señor, heme aquí, tu amada espera. Estamos esperando que el Señor venga por nosotros, que peleemos la buena batalla y que el enemigo no nos sorprenda y no nos destruya mientras estemos en esta tierra. Pero eso es en el área de sacerdotes. Si usted se da cuenta, ven cómo Dios nos dice que somos real sacerdocio. Nos incluye en esa palabra. Segundo, allá hablan los pastores. Ahora, cuando nosotros vemos esto, lo voy a referir a los líderes que están a cargo de una congregación, de un concilio, que son los que están tolerando tanto el pecado. Están ciegos, están amando las cosas vanas de este mundo y se han olvidado del deber de atalayas que tienen delante de Dios. Porque si nosotros vamos a lo que dice Ezequiel, en los versículos consecuentes a lo que leímos, dice: pero si el atalaya no diere aviso y el pueblo no se apercibiere, y el que estuviera en pecado muere en su pecado, este morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de mano del atalaya. Líderes que están dormidos, son tan corrompidos ellos y tienen una condenación que no tarda, porque han contaminado a muchos y han engañado a un pueblo. Y a partir de ahí, el ay de estos hombres, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 de Apocalipsis. Dice que en aquel tiempo, en el día de la ira, los hombres se meterán a las cuevas y dirán a las peñas: caigan sobre nosotros, porque no soportarán ver el rostro del ungido del Dios Todopoderoso. Porque la ira de Dios se desata contra toda impiedad, contra los hijos de impiedad. Y atalaya dormido,
que está permitiendo como líder que el pueblo se corrompa y deshonre a Dios, eres tan responsable como el que cae por su pecado. Y a partir de ahí, el atalaya tiene una responsabilidad de gritar: apercíbanse que el enemigo anda crujiente. Si esto lo dice primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Este es el grito que debe de estar dando cada atalaya. Cada cristiano tiene que decirle a su alma: alma mía, bendice Jehová y recuerda que Él viene pronto. Pero muchos están dormidos. Atalayas que se nos ha olvidado que estamos librando una batalla. Y esta guerra no tiene cese, no tiene acuerdo de paz, porque ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Cuando hay una guerra entre países, se puede llegar a un acuerdo de paz, pero entre Dios y Satanás no hay tregua. Esta guerra no tiene cese. Mientras tanto, tú perteneces a uno de esos dos ejércitos. No me diga yo a ninguno. O pertenece al ejército celestial, al ejército del Dios vivo, o pertenece al ejército de las tinieblas, que es engañado y abolido por su capitán Satanás. Uno de los dos. Pero entender que estamos en tiempo de batalla, yo creo que no deberíamos de estar adormecidos. Debemos de estar peleando, debemos de estar adorando a Dios. Mire, hermano, cuántas personas hemos conocido nosotros que están tan dormidas por su forma de vida, no porque la veamos con los párpados cerrados. Estamos viendo sus párpados espirituales cerrados por la forma de cómo se conducen en este tiempo. Dios dice en la palabra que Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación. Estoy diciendo que Dios nos recuerda que no debería de ser necesario que se nos esté diciendo. Si usted va a un libro de la Biblia, ahí encuentra la lámpara de la palabra que le alumbra para que usted se mantenga firme y erguido. Si usted va al Nuevo Testamento, encuentra cuántas veces dice: he aquí yo vengo en breve, estén vigilantes. Si vamos al Antiguo Testamento, Él dice: recordad que el Dios que os ha llamado es santo, por tanto debéis de vivir en santidad. Levítico 19:2. ¿Y cómo es que ahora la palabra santidad se ha escurrido y la han sacado de los altares? Y no le digo que estamos hablando de iglesias pocas. Estamos hablando del gran porcentaje de congregaciones evangélicas, de paso, están trayendo ese descuido tan grande. La palabra santidad no la predican porque ¿qué va a decir el hermano fulano? La familia tal que tanto se esfuerza por venir a la iglesia. Si viene a la iglesia, no es porque haya querido venir, es porque Dios le trajo y tú no eres parte si se va o se queda. La palabra de Dios tiene que correr y ser glorificada, porque el que es de Dios, palabra de Dios oye. Pero hay hombres que se les ha olvidado que tienen un compromiso primeramente con Dios. Líderes están tratando de amagullar el pecado con el pueblo pagano que tienen. Predicar la palabra. La palabra es la espada del Espíritu, y la espada tiene filo. Va a cortar todo aquello que esté ofendiendo o obstaculizando a la iglesia, ofendiendo a Dios. Lo va a cortar. Cada predicación debe de ser lo que Dios quiso que hoy se predicara, lo que Dios te dio. Pero el atalaya debe de estar vigilante. ¿Qué es estar vigilante? De rodillas, buscando el favor de Dios, diciéndole: Señor, yo no tengo nada que llevarle al pueblo, pero tú tienes todo lo que el pueblo necesita. Pero estamos dormidos, y a estas alturas no es tiempo de estar jugando, porque ¿qué será de estos pastores si todo
el grupo de paganos cristianos que tienen, que es claro que si están así se van a quedar del arrebatamiento. Para empezar, se quedan sus líderes que han estado instruyéndoles en el mal. ¿Qué es lo que van a desear cuando todos aquellos entiendan que estuvieron engañados por los líderes? ¿Qué va a sentir ese líder? ¿Qué va a desear? ¿Será que va a querer ir a desear, ir a visitar los hogares de los miembros que se quedaron para llevarles consuelo? Le aseguro que ahorita el Espíritu Santo mantiene paz, a pesar de que el mundo esté bajo las tinieblas, la gran mayoría, pero hay una paz. Pero y faltando el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea llevada, ¿quién va a contener al pagano que estaba con ira en su corazón? Esa ira va a sobreaumentar, y hay de los moradores de la tierra a partir de ese momento, porque la ira de Dios es desatada. Por tanto, vigilia, dije que el tema es la responsabilidad del atalaya, y que quede claro que lo que he estado mencionando, el atalaya, no me voy a decir es el pastor, es el líder. Lo quise enfocar porque el líder tiene una grande responsabilidad, pero quiero llevarlo a la parte donde cada uno de nosotros somos atalayas. Somos responsables delante de Dios de nuestra vida, y es ahí. ¿Por qué? Porque esta Biblia, ahí está la palabra de Dios, y como atalaya usted tiene que estar apercibido. ¿Quién no anda Biblia ahorita? Dígame. ¿Ah? O sea que usted es un atalaya. Usted tiene el arma en sus manos y debe de estar vigilante, porque esto te dice que el atalaya debe estar vigilante. Tiene que estar despierto, tiene que estar sobrio y no ebrio, porque la ebriedad te hace tambalear, te hace hablar cosas sin coordinación de tu cuerpo con el sentido. Y la palabra de Dios dice: velad y orad. ¿Lo estás haciendo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación. Una de las batallas que se libra, la tentación, esa es contra el enemigo, que es la carne, los deseos de la carne. Es tentado. Otro de los grandes enemigos que se presenta son los deseos del mundo. Y Dios dice: porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted escoge o lo que es temporal y perecedero, o lo que permanece y es eterno. Dios y lo del mundo. Usted decide. Está a su alcance, y nada de esto está escondido delante de usted. ¿Qué le digo con esto? ¿Tiene Biblia usted? Yo sé que sí, pero tenerla, aunque la tenga de almohada, eso no le sirve. ¿Por qué? Debe de tenerla en el tesoro que es su corazón. Debe de alimentarse de ella. Dice la palabra de Dios en Salmo 1: bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Un buen atalaya es aquel que la ley de Jehová es su delicia, y en ella se deleita. De día y de noche él anda pensando en lo que su Señor le ha prometido, en lo que a su Señor le agradaría, en lo que está haciendo, absteniéndose o haciéndolo, ejecutándolo. ¿Por qué? Si a mi Señor le agrada lo que debo de hacer hoy, con diligencia y con regocijo y con gozo, lo hago. Pero si sé que por la palabra a mi Señor Jesucristo le ofende, al Dios Todopoderoso le ofende, que yo esté pensando y maquinando pensamientos contra mi prójimo, debo desecharlos. ¿Por qué? Porque eso nos dice la segunda carta de Corintios, capítulo 10, verso 4. ¿Qué es lo que nos dice? Ahí nos enseña que tenemos una guerra, y uno de los principios básicos nos está enseñando, donde recalca tanto esta palabra,
Y dice, derribando a tierra todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esa es una lucha que se libra. ¿Por qué? Porque son dardos del enemigo que vienen a tu mente. Y eso es algo que el cristiano día con día está librando. Si es un atalaya, por supuesto. Pero si es un atalaya dormido, ya se lo jugó el diablo con los deseos de la carne, los deseos del mundo. Y al final transgrede la ley de Dios con el pecado, porque el pecado es transgresión a la ley de Dios. Ahora, como atalaya, ¿cómo está usted? ¿Está despierto? ¿Despierta? ¿O está dormido y soñoliento? ¿Ya ha visto los tiempos que estamos viviendo? Y le digo que todos libramos esa guerra. Estamos en el culto